Buenas tardes a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Esta tarde nos acompaña la directora del Observatorio Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Yestas, con quien hablaremos sobre la inseguridad que todavía impera en el país, pese al toque de queda que decretado por el gobierno para evitar el contagio, un contagio mayor del COVID. Buenas tardes, Migdonia. Buenas tardes y muchas gracias, por invitarme a poder conversar sobre estos temas que también son preocupantes para el país. Sí, Migdonia, el sábado en un espacio de 1 hora se registraron como casi una docena de hechos violentos a nivel nacional, siendo sábado y domingo días en el que está absolutamente prohibido que las personas salgan. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mire, el problema de la violencia y la criminalidad es que a pesar de todas las medidas restrictivas es un negocio ilícito y que los que están en esa actividad delictiva y criminal no van a parar a pesar de que haya un riesgo inminente de una muerte natural, como es el COVID-19. Siempre van a seguir desarrollando su actividad delictiva. Y en muertes violentas lo mismo pasa. En promedio, en este periodo son 10 muertes diarias. Y vea en todo el país, a pesar de que no tenemos toda la información, porque hay muchos municipios que se han cerrado, que no dejan entrar, los medios de comunicación no pueden publicar y las instancias del Estado, como es la Secretaría de Seguridad, no está brindando la información que se requiere para hacer un verdadero análisis sobre las muertes violentas. Todavía seguimos esperando esa información. Y eso se vuelve un problema porque cuando tenemos grupos o tanques de pensamiento especializados en un tema específico, aun cuando haya COVID-19, no paramos en hacerlo. Y nuestro equipo está recabando toda la mayor información precisamente para evidenciarlo. Y esto, vea usted que estamos hablando de 2 muertes y aquí es donde es fácil explicar lo que hacemos como observatorio y es el hecho de que las muertes por causa externa, es decir, estas que no son producto de una enfermedad como el riesgo que tenemos ahora del COVID-19, sino que son provocadas por una persona o por uno mismo, tal como establece la definición conceptual que se tiene sobre violencia, que una violencia autoinfligida o una muerte que son interpersonal, una persona la provocó. El periodo en promedio son 10, en este mes 10 muertes diarias, pero en el primer trimestre se mantuvo igual que el año pasado, en promedio 9 víctimas diarias. Y esto es lamentable porque ya estábamos, a partir del 8 de marzo, teníamos más restricciones sobre la libertad de locomoción y estar cerrados en casa y en cuarentena. Ahí es donde vemos que no cesa, siempre son los mismos municipios los que hay mayor violencia homicida, como el Distrito Central, San Pedro Sula, que es el epicentro de la pandemia en Honduras, en Choloma, en Puerto Cortés y otros municipios como La Ceiba, que hay muchas muertes violentas. Sí, me estaba diciendo de que al primer trimestre se registraban 9 muertes diarias y ahorita, desde que empezó el toque de queda decretado por el gobierno, son 10 diarias. No, en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, fueron 9 muertes diarias. En total, en el primer trimestre fueron 797 en lo que va de este primer trimestre y 22 casos menos que el año pasado, pero igual el promedio es el mismo, 9 muertes diarias. Y ya en lo que va de este mes de abril, ya es un promedio de 10 muertes diarias, es decir, que va aumentando. Quizás no vamos a llegar a las muertes que ocurrieron en abril del año pasado, precisamente porque hay algunas restricciones. Van a haber muchas muertes violentas que tienen que ver con violencia en la familia o la violencia que tiene que ver con ajuste de cuenta, precisamente porque los grupos, como ya decía, delincuenciales no cesan, no paran y siempre siguen desarrollando las actividades criminales. Y en cuanto a las masacres, durante este periodo, en el periodo de toque de queda, ¿cuántas registran ustedes? Si
si más no recuerdo, hay 2 homicidios múltiples en este periodo de toque de queda, pero en el transcurso del periodo están más o menos 6 homicidios múltiples en lo que va de este año. Y eso se ha reducido. También los femicidios no cesan. Bueno, ese se volvió un problema en este momento, ya que la violencia contra la mujer no para. El ser mujer en un contexto machista como el de Honduras es un riesgo, se vuelven más vulnerables las mujeres, precisamente porque en esta época de encierro, primero le caen toda la carga a las mujeres, es decir, las mujeres son las que cuidan, cocinan, las que también están dedicadas al hogar. Y se suman y todos están en la casa, ¿no? Entonces, eso acelera, propicia la violencia doméstica, es decir, tu compañero de hogar que tiene el control y domina a esas mujeres, lo ejerce y hace de su voluntad lo que quiere. Y eso agrava la situación de violencia física, violencia psicológica y no podemos decir que no la violencia sexual. El problema de esto es que la gente no denuncia, las mujeres no denuncian. Y, por ejemplo, en el primer trimestre, los datos que han presentado las fuentes oficiales sobre violencia doméstica y violencia intrafamiliar establecen que son 23.424 las denuncias por violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Entonces, si lo promediamos, son 27 denuncias diarias, es decir, 257 mujeres están llamando porque son víctimas. Y esto, obviamente, hay muchas que no lo hacen. Hay muchas que tienen problemas con hacerlo. Primero porque por las amenazas, por el miedo, por las agresiones que sufren. Y después de eso es porque muchas de ellas no se dan cuenta de que un grito, una humillación o un golpe es parte de esa violencia física, psicológica o sexual y que pueden denunciarlo y que pueden establecer esas estrategias ante las instancias para decir un basta ya. ¿Cuántos femicidios registran ustedes hasta el momento en el observatorio? Bien. En lo que llevábamos el primer trimestre era un promedio 1 diario, es decir, 91 muerte violenta de mujeres y femicidios es lo que se ha presentado en este primer periodo. Lamentable porque se sigue manteniendo el mismo dato que los años anteriores. Por ejemplo, el año pasado se cerró con 406 muertes violentas de mujeres y femicidios. Y esto lo que va haciendo es agravando más el problema, porque lejos de disminuir, aun cuando en el 2017, fue el 2018, disminuía la violencia, ya en el 2019 no, cerramos con una tasa de 44.7 por cada 100.000 habitantes, pero disminuyó la violencia, pero la violencia contra las mujeres no fue aumentando hasta llegar a 406 las víctimas y que un año anterior eran 383. La violencia es parte de esa cultura, por lo tanto es una forma de aprendizaje que los hombres han encontrado para dominar y volver sumisas a las mujeres y precisamente eso no para. Aun cuando muchas mujeres tengan un nivel socioeconómico, tengan un nivel educativo, tengan muchas redes en la familia o en las instituciones, esas violencias siempre siguen manteniéndose y lo peor aún es que muchas callan por miedo, por lo que van a decir, porque creen que ellas son las culpables y que provocaron esa reacción violenta de los hombres. Y eso no es cierto, precisamente porque se pueden establecer acciones o normas de comunicación y diálogo que nos permita que cuando hay un problema poder resolverlo. ¿Cree usted que en comparación con años anteriores, se denuncia más este hecho o sale visible por las redes sociales o porque los vecinos también hacen de lo suyo y son los que interponen la denuncia al escuchar los gritos de una mujer o algo así? Mire, si analizamos a la luz de los datos que tenemos del primer trimestre, hay una disminución de 256 casos en relación al año anterior. Entonces, las mujeres, y en el primer trimestre ya estábamos en cuarentena, ya estábamos en casa.
Entonces, las mujeres no siempre denuncian. Y ya decía yo algunas de esas estrategias porque las mujeres me están denunciando. Y muchas veces por miedo. Recuerde que al hacer una llamada telefónica, porque ese es el único mecanismo que tenemos en este momento, al hacer una llamada telefónica, y las casas no son tan grandes de la gente, de las familias, entonces el agresor va a escuchar y puede seguir la violencia. Lo otro es que cuando esta mujer está denunciando, rápidamente la Interpol la denuncia, pero luego no le da seguimiento. Y ya vimos el caso de un jugador de fútbol, salió con las medidas que corresponden, pero la mujer no insistió en que era víctima y seguramente se reconciliaron y va a continuar y perpetuarse ese ciclo de la violencia que solo afecta a las mujeres, pero además que afecta a los niños y niñas porque los niños y niñas menores de edad son víctimas silenciosas de este tipo de violencia que callan por no irrespetar a sus padres y a su madre, pero que a futuro este es el mal ejemplo precisamente porque van a creer y creen que esa es la forma de comportamiento de una pareja al ser violenta. Otro tema, Migdonia, en cuanto al crimen organizado, es que no ha parado su actividad en el transporte de droga. Y lo han hecho de unas formas que nosotros quedamos, pucha, siempre ellos buscan la forma de cómo transportar. Vimos el caso de la ambulancia, vimos el caso de que en unos barriles llevaban droga también. Otro caso fue en unos chimbos de gas, también llevaban droga introducida en llantas. O sea, hemos visto este espacio de tiempo que hemos estado confinados y a pesar de que saben de que la policía están en retenes y todo esto, se ha incrementado, se ve que hay un incremento del decomiso de este tipo de droga, que es la marihuana. Y eso se vuelve un problema porque recuerde que los delincuentes o el crimen organizado siempre está buscando la forma de cómo que su accionar no sea tan visible para las autoridades que siempre van a estar pendientes del decomiso, de la incautación. Honduras se ha vuelto no solo un país de paso de la droga, sino que ya está produciendo droga. Y ahí lo vemos con marihuana, con esos ejemplos, pero también con cocaína. Ya hemos visto destrucción de plantaciones de coca, precisamente porque ya probaron que es un territorio fértil, y hablamos de agro, ¿verdad? Un territorio fértil para sembrar y cosechar hojas de coca, y también hemos visto el decomiso y destrucción de narcolaboratorios. Eso se vuelve un problema precisamente porque cuando se evidencia que estamos en un toque de queda, cuando estamos sin libertad, o sea, sin que la gente tenga el permiso de salir, ellos no les importa porque siempre están desafiando la autoridad y van a seguir desarrollando su actividad criminal. Han hecho análisis, por ejemplo, en México, que los carteles del narcotráfico están aumentando el precio a la droga porque es más difícil pasar precisamente porque todas las fronteras están cerradas. Y ahí es donde se vuelve un problema en Honduras, porque sabemos que las autoridades, digamos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que están en este momento apoyando mucho la estrategia para que la gente aprenda a no salir de casa más cuando le corresponde con esta pandemia, no están descuidando la actividad criminal y eso es bueno, pero los delincuentes siempre van a estar buscando el modo de burlarse o de enfrentar al Estado precisamente para que estos negocios ilícitos sigan fluyendo y sigan enfermando a la población, porque al final el que lo consume lo que está haciendo es tratando de morirse más rápido. Bueno, creo que nos ha hecho un amplio panorama en esta breve entrevista, que se le agradecemos mucho, ¿verdad? Porque tenemos que mantener informada a nuestra población, que eso es nuestro deber. Muchísimas gracias, Migdonia. ¿Algún mensaje final para la población
población, para todas estas mujeres que están confinadas y que están con sus esposos, que el llamado a hacer sus denuncias correspondientes. Yo creo que es importante, y gracias por la invitación a poder conversar sobre estos temas que son de interés, que la violencia homicida, ya sabemos, mata, pero que también una muerte natural, como el COVID, también mata. Y los dos tienen un indicador común, y es la prevención. La violencia es un comportamiento que se aprende, y por lo tanto tenemos que aprender a desaprenderla, precisamente porque en este momento estamos en casa y muchas de estas mujeres están viviendo o durmiendo con el enemigo que afecta y que les lesiona. Por eso es que es importante lo que ya decíamos, es un llamado a que la gente denuncie y no callar. Así como decía el santo y el Monseñor Romero, hay que ser voz, y hay que tener esa voz para decirlo, para pedir ayuda, que es importante precisamente porque si no lo hace, en eso también se le va la vida. Y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a nuestros lectores, a nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19 por seguirnos día a día y con estas entrevistas. Pueden encontrarlas en todas nuestras plataformas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.